Bueno, vamos a compartir un taller sobre la Escuela de Gobierno Espiritual o en la Escuela de Gobierno Espiritual. La idea es encontrarnos con una enseñanza de parte de Dios y poder hablarla con una libertad que a veces no tenemos en las reuniones, porque vamos a tratar de hablar cosas aplicando el sentido de la madurez que hemos alcanzado para estar en una escuela. Entonces hay cosas que en la reunión o en el culto no se hablan de la misma manera, y el motivo de que no se hable de la misma manera es porque uno tiene el cuidado de que haya personas que puedan entender algo mal. Aquí, en este ambiente de la Escuela de Gobierno Espiritual, procuramos decir las cosas como creemos que es necesario decirla y como creo que podemos asumirla, entendiendo lo que es la madurez espiritual, tanto para los que estamos acá como esperamos que puedan hacerse de este material aquellos que también caminan en madurez espiritual o están tratando de comprender. De todas maneras, poner o procesar las cosas que escuchamos en la escuela y tenerlas como cosas que pueden ser revistas o como que pueden profundizarse de manera personal en el estudio, también es bueno y es práctico, no hay problema con eso. Entonces la idea es que Dios nos dé entendimiento. Creo que cuando nos disponemos a venir a una escuela o estar frente a un taller es porque sabemos que la inspiración tiene que venir del Espíritu, tanto para poder enseñar y fluir yo en la maestría y en la enseñanza, como para los que van a recibir esta enseñanza, puedan captarla sabiendo de que la única manera de que esta palabra sea fructífera para nosotros es a través de la revelación del Espíritu. Es cuando el Espíritu Santo nos da entendimiento. Sin su luz y sin su revelación, la palabra se hace infructuosa. Simplemente cae a nuestros oídos, a nuestra mente, pero la mente natural no puede comprender las cosas que son de Dios porque para ella son locura. Entonces hay que entenderlas espiritualmente, eso dice la Escritura. Por eso procuramos que Dios nos dé entendimiento en todo lo que vamos a compartir. Esta enseñanza lleva como título una pregunta que tal vez muchas personas se han hecho, pero que a nosotros nos va a servir para edificar nuestra vida espiritual. Y la pregunta es, ¿Dios creó el mal? La pregunta es, ¿quién creó el mal? ¿Sí? El título que yo le puse a este taller es ese, ¿Dios creó el mal? Porque cuando alguien te pregunta, ¿Dios lo creó? Si Dios es el creador de todo o no es el creador de todo. Y si es el creador de todo, Él creó el mal entonces también. ¿Sí? Y eso trae debate para muchas personas que tratan de analizar con su mente natural. Pero tal vez si encontramos en la Escritura conceptos, nos van a servir y esto nos va a ser práctico no solo para terminar definiendo si Dios inventó el mal, sino o creó el mal, sino que nos va a servir para definir acciones en nuestra vida diaria. Ustedes van a ver que sí. Hay un diálogo, una historia que se las voy a leer o se las voy a compartir a modo de introducir a este tema. Dice que había un profesor universitario que retó a sus alumnos con una pregunta. La pregunta que hizo el profesor fue, ¿Dios creó todo lo que existe? ¿Sí? Entonces un estudiante contestó valientemente, sí lo hizo, Dios creó todo, Señor, Dios es el creador. Él defendiendo su fe también. Respondió el joven. Entonces el profesor contestó, si Dios creó todo, entonces Dios hizo también el mal. Pues si el mal existe y consideramos que es un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. O sea, si Dios tuvo la capacidad de crear el mal, entonces Dios es malo por haber hecho todo lo que pasa en el mundo hoy. O sea, si el mal está en el mundo y Dios lo creó, entonces Dios es el responsable de todas las cosas que están pasando en este mundo. Dios es el creador o no es el creador. Si creó todo o creó algunas cosas. Si creó todo, el mundo está como está por causa de Dios. Entonces el estudiante se quedó callado ante la respuesta o lo que le dijo el profesor, y el profesor, contento, parece que era medio ateo, así que se jactaba de haber humillado a este joven y poner una vez más a la fe cristiana simplemente como un mito. Nosotros vemos que en la educación, y ahora les voy a terminar con esta historia, nosotros vemos que en la educación, al menos en nuestro país, que se dice cristiano, ¿sí? Porque entendemos que la religión oficial es el catolicismo católico, apostólico, romano, son los fundamentos que supuestamente tiene la religión que oficia en nuestro país. Entonces, el gobierno que tiene un ministerio de educación, usted fíjense que hasta un presidente para ser presidente tiene que ser católico, ¿sí? Y que el catolicismo siempre está relacionado al gobierno de turno. El tema es por qué desde el Ministerio de Educación se permite o se enseña principios en los colegios que van contra la palabra de Dios.
no se permite que se enseñe Biblia o que se enseñen principios de Dios, porque no quieren meter o tienen temor a todo lo que tenga que ver con la religiosidad, lo cual es una contraparte, porque se supone que si somos cristianos tenemos que aprender los fundamentos. ¿Qué mejor lugar para aprender fundamentos de Dios que en el ámbito del colegio? Entonces los chicos se podrían criar o crecer dentro del ámbito del razonamiento de cuáles son los principios y cuál es la voluntad de Dios. Y se desconoce, pero por otra parte se enseñan cosas que son contrarias, como que el hombre nació del mono, ¿sí? Ahora todos los titulares de los diarios están como con un nuevo espécimen que se ha encontrado, que supuestamente le da la razón a Darwin. Entonces, yo estuve mirando la imagen de ese espécimen que se encontró, que se supone es algo así como el eslabón perdido, ese que tanto buscaron, pero parece un mono con cola, ¿no? Tiene la cola larga y una cosa, un monito que supuestamente chiquitito, que ha pesado 900 gramos. O sea, ese no puede ser el eslabón que une al hombre, o sea, es un mono. Entonces, la Biblia habla de un mundo preadámico. En algún momento vamos a dar una enseñanza sobre el mundo preadámico dentro de las cosas que Dios simplemente nos ha permitido ver. Eso quiere decir que existió algo antes de Adán, ¿sí? Pero la Biblia no hace mucho hincapié en eso, ni desarrolla mucho el tema por una sencilla razón. No nos interesa en función de nuestra salvación y de nuestra relación con Dios. Entonces, la Biblia dice que hay cosas que no son permitidas conocer y hay cosas que son ocultas, pero por el bien nuestro, no es porque Dios quiera reservarnos alguna información, sino porque si Dios en la Biblia trajera información de un mundo preadámico y preexistente, y hablando de los dinosaurios y de las cosas que existieron, generaría todo un debate hoy en día en la gente, entonces no interesa lo que pasó. Pasó, hay una explicación para todo. La Biblia dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y luego dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Se entiende que entre el primer concepto, Dios creó la tierra, los cielos y la tierra, y el segundo concepto, la tierra estaba desordenada y vacía, pueden haber pasado miles de años, o 1.000.000 de años, o 2, no sé. Es decir, Dios creó los cielos y la tierra. No sabemos qué pasó, pero después la tierra estaba desordenada y vacía. Dios como creador no crea algo desordenado, porque la Biblia dice que Dios es orden. Entonces, algo desordenó la tierra, pero cuando Dios la creó, no la creó así. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Y el Señor empezó a ordenar la creación. El Espíritu del Señor empezó a moverse sobre las aguas y Dios dijo, hágase la luz. Es decir, que no había luz. Y Dios, siendo luz, indudablemente en su creación, en algún momento preexistió la luz. Algo desordenó, algo rompió todo, algo estuvo mal, ¿sí? Algo pasó. De hecho, la caída de Satanás, así con todo el porcentaje de ángeles que cayeron del cielo, indudablemente han generado toda una situación y una circunstancia, uno no sabe dónde ni cómo. El diablo no nace en una serpiente, el diablo estaba ministrando la alabanza en el cielo, es decir, era parte de la adoración, era un querubín protector y precioso que estaba en el cielo. Entonces, cuando él se enalteció y se halló iniquidad en él por causa de sus contrataciones, como dice Ezequiel, es porque él estaba haciendo comercio. La palabra utilizada en otras versiones de la Biblia, como la Dios habla hoy o la Biblia latinoamericana, hablan y dicen que por causa de sus comercios te enalteciste y se halló iniquidad en ti, ¿sí? Entonces al haber pecado, fue desterrado, fue expulsado del cielo. Y con él, ángeles que le creyeron, que son los ángeles caídos que le creyeron y le siguieron. Ahora, ¿qué pasó ahí? No lo cuenta la Biblia, no nos importa a nosotros, no nos haría bien saber en parte eso, o Dios tendría que utilizar un libro tan amplio como la Biblia para tratar de explicarnos cosas que en definitiva no nos servirían. Porque conocer qué pasó antes de Adán no nos sirve. O sea, nos sirve como un dato curioso, como humanidad para evacuar algunos conceptos, pero no nos sirve para nuestro vivir y para nuestra relación con Dios y para la salvación que plantea Dios a través de Jesucristo. Hasta acá me va siguiendo.